Shalom, Berajot. Bienvenidos a Emet Ahim. Venimos desarrollando, como les decía, el temario de identidad y misión. El tema de hoy es llamado, el cual encaja muy bien después de haber establecido quién es Israel y cuál es su misión, así como también haber aclarado quiénes son los gentiles y qué les toca hacer. Ahora toca responder, ¿cómo entra una persona a esa misión? ¿Quién la llama y para qué la llama? Vamos a hablar de llamado. La pregunta inicial ¿es el llamado una decisión humana o una iniciativa de Yahweh? Lo primero que debemos entender es que el llamado comienza con Yahweh. La Escritura presenta consistentemente que es Yahweh quien llama primero. Desde el principio, vemos que Abraham no estaba buscando fundar una nación cuando recibió el llamado. Fue Yahweh mismo quien tomó la iniciativa. Pues como nos dice Bereshit o Génesis capítulo 12, versículo 1, veremos que es justamente Dios quien llama a Abraham. Pues dice, y dijo Yahweh a Abraham, vete de tu tierra. Lo mismo ocurre con Moisés, también con los Neviim, que son los profetas, los Shoftim, los jueces, y los Talmidim del Mashiach, es decir, los discípulos del Mesías. El patrón bíblico es, primero, Yahweh llama, segundo, el hombre responde, y tercero, el hombre es enviado. El llamado no nace de la ambición humana, sino de la voluntad divina. Algo más que debemos comprender es que Israel fue llamado entre las naciones. La elección de Israel no fue porque fuera la nación más grande o más poderosa. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh, nos dice el libro de Devarim, capítulo 7, versículo 7, o mejor conocido como Deuteronomio. Israel fue llamado para pertenecer a Yahweh y servir a sus propósitos. Así que ya hay que pararle con el antisemitismo. Ya hay que parar con esos prejuicios, estimados. Pues al fin de cuentas, Israel es simplemente un siervo en manos de Yahweh. ¿Que a veces falla? Sí, falla. Porque al fin de cuentas es otro grupo de los Benei Adam, de los hijos de Adán. Es decir, somos seres humanos. Yo puedo fallar, el otro judío puede fallar. No pongas eso de excusa si eres gentil. Más bien, sé humilde porque por gracia de nosotros, los israelitas, ustedes gentiles, han sido injertados. Bien lo dijo Pablo, ni los gentiles deben ser soberbios, ni tampoco los israelitas, porque al fin de cuentas, el Señor hará un solo pueblo, porque todos los hijos de Adán deben encontrarse con Yahweh. Entonces, volviendo al punto, estimados, Israel fue llamado para pertenecer a Yahweh y servir a sus propósitos. Su llamado incluía ser un pueblo kadosh, un pueblo santo, consagrado, apartado, guardar la Torá, manifestar la justicia divina y ser luz para las naciones. El llamado siempre tiene propósito. Ahora, tenemos que entender también que el llamado implica separación. La palabra kadosh, o santo, implica precisamente separación para un propósito. Cuando Yahweh llama, separa. No necesariamente separa físicamente del mundo, sino lo decimos en sentido moral. Se refiere a algo moral, a algo espiritual. Él separa moral y espiritualmente. Israel debía vivir diferente porque pertenecía a Yahweh. Por eso, el llamado bíblico nunca es solamente un privilegio, también es una responsabilidad. El llamado exige respuesta. Muchos fueron llamados, pero no todos respondieron correctamente. Por ejemplo, Jonás huyó. Moisés puso excusas. Jeremías se consideró incapaz. Y el profeta Isaías respondió, heme aquí. El llamado puede ser rechazado, ignorado o abrazado. La pregunta importante no es solamente si Yahweh llama. La pregunta es,
¿Cómo respondemos al llamado? Ahora veamos el llamado del talmid o del discípulo. En los Besorot o Evangelios vemos que Yehoshua o Jesús continúa el mismo patrón. No comienza diciendo, síganme si quieren, sino más bien, sígueme. La iniciativa sigue siendo divina. Cabe aclarar, estimados, que en este caso, quien llama es Yehoshua. Pero obviamente el llamado original es de Yahweh, pues algo que debemos aclarar es que Yahweh es distinto de Yehoshua. Sabemos que en el cristianismo se enseña la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, deben saber que en la filosofía judía, en la forma de pensar judía, la Trinidad no existe. Eso es un dogma posterior de la Iglesia católica y protestante. Si queremos ser bíblicos y honestos con los textos hebreos, bueno, lo correcto es entender que Yehoshua es el Mashiach, es el Mesías, pero es un Shaliach, es decir, un representante, no es el mismo Elohim, pues Elohim o Yahweh es otra persona completamente distinta. Por decirlo de alguna manera, pues sabemos que al fin del día, Yahweh no es como nosotros. Así que Yehoshua llamaba, claro, pero eso lo hacía como exhortación, ya que realmente quien está llamando detrás es el mismo Yahweh. Entonces, Yehoshua sigue el mismo patrón del llamado. No comienza diciendo, síganme si quieren, sino sígueme. La iniciativa sigue siendo divina. Los discípulos fueron llamados para aprender, transformarse y participar en la misión del reino. No fueron llamados solamente para recibir conocimiento, sino para convertirse en agentes de la voluntad de Elohim. ¿Cuál es entonces el llamado de las naciones? Los profetas anunciaron que las naciones también serían atraídas hacia Yahweh. Isaías 2:2 dice, y acudirán a él todas las naciones. Así que el propósito nunca fue que Israel guardara la luz para sí mismo. Israel fue llamado para que las naciones conocieran al único Elohim verdadero. Por eso, el llamado bíblico tiene una dimensión universal. Comienza con individuos, pasa por Israel y alcanza a las naciones, es decir, al planeta entero. La conclusión, estimados, es que el llamado bíblico es la invitación soberana de Yahweh para pertenecerle, caminar en sus caminos y participar en sus propósitos. No es solamente una invitación a creer algo, es una invitación a vivir de acuerdo con la voluntad del Creador. Y la gran pregunta que atraviesa toda la Escritura es, si Yahweh llama, ¿responderemos como Abraham, Isaías y los discípulos o nos apartaremos del propósito para el cual fuimos llamados? Bueno, estimada audiencia, espero que este tema les haya servido para esclarecer cómo tú puedes servir a Adonai. Si escuchas su voz, si escuchas su llamado, debes obedecerle. Nos veremos en la siguiente oportunidad, si Yahweh lo permite. Shalom, Berajot a todos.